el tema de hoy, la tabla periódica. Para poder apreciar la importancia y utilidad de la tabla periódica, necesitamos conocer un poco más su lógica y significado. Esta tabla periódica es una herramienta que está compuesta por elementos. Cada una de estas está en una casilla, la cual contiene información como el que te explico a continuación. ¿Observas la siguiente simbología? La letra X representa el símbolo del elemento. La letra Z mayúscula representa el número atómico. Este número atómico va a ser igual al número de protones y al número de electrones. La letra A mayúscula representa la masa atómica. Esta masa atómica se obtiene al sumar protones más neutrones. Recuerda que las partículas subatómicas, protones, neutrones y electrones se representan en un átomo. Estos neutrones se obtienen a partir de la siguiente fórmula. N minúscula es igual a A mayúscula menos Z mayúscula. A representa la masa atómica y Z el número atómico. Por lo tanto, los neutrones lo vamos a obtener al restar la masa atómica menos el número atómico. Veamos un ejemplo. Tenemos la casilla, colocamos el símbolo del elemento, la cual si un símbolo tiene dos letras, el primero va en mayúscula y el segundo en minúscula. Si únicamente tiene una letra, esta va en mayúscula. Tenemos también la masa atómica que se representa con la letra A mayúscula y tenemos el número atómico que se representa con la Z mayúscula. En la actualidad hay tablas que colocan información colocando en la parte superior el número atómico y en la parte inferior la masa atómica. Sin embargo, ambas representaciones son correctas. Lo importante es que sepas identificar A y Z. Ahora que conoces esta información, recuerda que en la segunda revolución de la química se descubrieron aproximadamente 53 elementos. En la actualidad se conocen 118 elementos, de las cuales están ordenados de acuerdo a su número atómico y clasificados con base en sus propiedades físicas y químicas. Una primera clasificación y organización es a partir de los periodos. Los periodos van del 1 al 7 y se leen de forma horizontal. También son llamadas como filas. Estas se relacionan con la configuración electrónica para determinar con exactitud la cantidad de electrones de valencia por cada elemento. Existen periodos cortos, como lo es el periodo 1 con 2 elementos, el periodo 2 y 3 con 8 elementos, y periodos largos como el periodo 4 y 5 con 18 elementos, periodos 6 y 7 con 32 elementos. La segunda clasificación de los elementos es a partir de grupos. Estos grupos se relacionan también con las familias. Los grupos se clasifican en dos tipos. Tenemos al grupo A, que son elementos situados en los extremos de la tabla periódica, y el grupo B, que son elementos situados en el centro de la tabla. Estos grupos se leen de forma vertical y también son llamadas como columnas. Tenemos 18 columnas en la tabla periódica, la cual la primera columna es 1A, la segunda 2A. Nos brincamos hasta el 13, que sería 3A, 14, 4A, 15, 5A, 16, 6A, 17, 7A y 18, 8A. Para el grupo B comenzamos en la columna 11, con 1B, columna 12, 2B, columna 3, 3B, columna 4, 4B, columna 5, 5B, columna 6, 6B, columna 7, 7B, columnas 8, 9 y 10, 8B. Los grupos se relacionan con las familias. Estas familias van en columnas y son 11 familias según se muestra en la siguiente tabla.
En la columna 1 se llaman alcalinos, columna 2 alcalinotérreos, columna 13 térreos, columna 14 carbonoideos, columna 15 nitrogenoides, columna 16 calcógenos, columna 17 halógenos y columna 18 gases nobles, gases inertes o gases cero. En la parte central de la tabla tenemos a la familia llamada metales de transición o metales pesados. Estos a su vez tienen elementos internos que se clasifican en lantánidos y actínidos. Otra clasificación es por medio de bloques. Existen 4 bloques. Tenemos el primero, que es la letra S, se observa de color rosa, la letra D, de color verde, la letra P, de color naranja, y la letra F, de color azul. Estos 4 bloques van de la mano con los subniveles de energía de cada uno de los elementos. Tenemos la clasificación de carácter metálico. Estos son 3 tipos. Tenemos los no metales. Dentro de sus características son malos conductores del calor y la electricidad. Tenemos elementos como el hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, fósforo, azufre, cloro, selenio, bromo, yodo y astato. Tenemos a los metaloides o semimetales, la cual son elementos que tienen propiedades tanto metálicos como no metálicos. Se utilizan en cosas electrónicas, ocupan una región diagonal que se observa en la tabla periódica. Estos elementos son el boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, telurio y polonio. Finalmente tenemos a los metales. Son buenos conductores del calor y la electricidad. Son sólidos a excepción del mercurio, galio y francio, que son elementos líquidos. Sin embargo, en su mayoría, los elementos son metales. Una última clasificación que podemos identificar en la tabla periódica son los estados de agregación. Observemos los colores que tiene cada uno de los elementos. Los de color verde son los gases, los de color azul los líquidos. Si bien los elementos líquidos son muy pocos, como el bromo, el galio, el mercurio y el cesio. Los de color naranja son elementos en estados sólidos. Como podemos darnos cuenta, son una gran mayoría. Tenemos a los elementos sintéticos, que aunque no es un estado de agregación, estos también se identifican en la tabla periódica. Sintéticos quiere decir que son elementos artificiales, que no se encuentran como tal en la naturaleza. Ahora que ya conocemos la diversidad de clasificaciones que hay de cada uno de los elementos, vamos a ejemplificar. Observa la siguiente tabla periódica. Nos vamos al ejemplo del elemento con símbolo AU. Al ubicarlo, podemos darnos cuenta que formamos la casilla. Esta tiene una simbología con A mayúscula y U minúscula, y es el elemento oro. Al mismo tiempo, ubicamos 196.9665, que equivale a su masa atómica. Representado en la simbología, representa la letra A mayúscula. También tenemos 79, que es un número atómico. Esta se representa con la letra Z mayúscula. Como bien recordarás, también podemos encontrar A y Z invertido, pero ambas representaciones están correctas. Lo importante es que sepas identificar la simbología de A y la simbología de Z en cada uno de los elementos con el que estés trabajando. Ahora bien, conozcamos la información de clasificación de este elemento oro. En periodo, vamos a ubicar al oro. Se encuentra en el número 6. En grupo, se encuentra en la parte central de la tabla, por lo tanto pertenece al grupo 1B, o bien al grupo 11, que es parte de la columna correspondiente. En la familia pertenece a los metales de transición o metales pesados.
En el bloque pertenece al D. En el carácter metálico es un metal. Y finalmente en el estado de agregación es un sólido. Espero que te haya servido esta explicación y sobre todo que ahora hayas aprendido a leer la tabla periódica y conocer qué información contiene.